la pantalla del ordenador se queda en blanco. Donde antes veía números verdes subiendo sin parar, ahora solo aparece un error. Conexión no disponible. Vuelva a intentarlo más tarde. Hace unos minutos, creía tener más de 300.000 euros en una plataforma de inversión en criptomonedas. Hoy, en cuestión de segundos, acaba de descubrir que todo era humo. El teléfono vuelve a sonar. Es el mismo asesor financiero que durante meses le prometió que estaba ante la oportunidad de su vida. Pero esta vez no suena igual. Ahora solo pide más tiempo, más paciencia, más dinero para desbloquear los fondos. Por primera vez, la palabra que él había evitado pensar aparece con toda su fuerza. Estafa. No se trata de un adolescente sin estudios ni de alguien despistado que no sabe cómo funciona Internet. Es un médico, con décadas de carrera, acostumbrado a tomar decisiones bajo presión y a salvar vidas. Aún así, ha caído en una estafa con criptomonedas, un caso real de 2026 que le ha costado todos sus ahorros. Y no está solo. Detrás de esta historia hay decenas de víctimas más, todas atrapadas en la misma red invisible. Durante meses, vio cómo su dinero crecía en una plataforma que parecía seria, moderna, profesional. Había gráficos en tiempo real, informes descargables, incluso llamadas periódicas de analistas con acento perfecto. Todo estaba calculado para que confiara, para que no dudara, para que siguiera ingresando más. Hasta que un día, cuando intentó retirar su dinero, la realidad se rompió. Esta es la historia de cómo una promesa de libertad financiera se convirtió en una pesadilla. De cómo una plataforma falsa de inversión en criptomonedas puede vaciar cuentas, destruir familias y dejar a gente preparada y trabajadora con la vida rota. Y de cómo, en pleno 2026, estas estafas siguen creciendo mientras muchos aún piensan que a ellos no les pasaría. Presentación del caso. Él se llama, llamémosle, Luis. Tiene alrededor de 70 años, está a punto de jubilarse del todo y durante toda su vida ha hecho lo que se supone que hay que hacer: trabajar, ahorrar y no gastar más de la cuenta. Su objetivo no era comprarse un coche de lujo ni presumir en redes sociales. Solo quería dejar algo de seguridad económica para sus hijos y sus nietos. Todo empezó con una llamada telefónica. Una voz amable, en perfecto español, le habló de una nueva oportunidad de inversión en criptomonedas, regulada, segura, con un historial impecable y una plataforma fácil de usar. El mensaje era simple: pruebe con una cantidad pequeña, verá cómo funciona, y luego decide si quiere seguir. Luis, como tantos otros, pensó que no tenía nada que perder. Ingresó una primera cantidad modesta. Pocos días después, su cuenta en la plataforma mostraba ganancias. Podía ver cómo el saldo subía cada día, cómo sus supuestas inversiones en cripto se revalorizaban con rapidez. Incluso le permitieron retirar una parte de ese dinero, una pequeña porción, para que comprobara que todo era real. Ese gesto fue clave. Ver dinero volver a su cuenta bancaria le hizo bajar la guardia. De repente, la plataforma ya no era una web desconocida, sino un lugar fiable donde su capital parecía trabajar por él. La trampa estaba montada. La estafa con criptomonedas ya había atrapado a la víctima, aunque él todavía no lo sabía. A partir de entonces, las llamadas se volvieron más frecuentes. Su asesor le hablaba de nuevas oportunidades, de ventanas de mercado que se abrían y cerraban en cuestión de horas. Le recordaba que no todos tenían acceso a esa información, que él estaba dentro de un grupo selecto de inversores con prioridad. Cada conversación terminaba igual. Si aumenta su inversión ahora, sus beneficios podrían multiplicarse por 2 o por 3 en pocos meses. Luis empezó a ingresar más dinero. Primero, una parte de sus ahorros. Después, casi todo lo que tenía en sus cuentas. Cuando quiso darse cuenta, tenía la mayor parte de su patrimonio atrapado en una única plataforma online que nunca había visto en persona. ¿Cómo se construyó la estafa? La plataforma en la que invertía Luis no era un simple experimento casero montado por aficionados. Detrás había una maquinaria perfectamente diseñada para parecer una empresa financiera legítima. Página web pulida,
logotipos profesionales, certificados falsos de regulación y hasta supuestas oficinas en capitales europeas. Todo estaba pensado para una cosa: que nadie hiciera demasiadas preguntas. El primer contacto rara vez era casual. Las víctimas llegaban a través de anuncios en redes sociales, banners que prometían rentabilidades imposibles o casos de éxito de personas corrientes que se habían hecho ricas invirtiendo en criptomonedas. Otras veces, la puerta de entrada eran llamadas frías, realizadas desde centros de llamadas en el extranjero, donde decenas de operadores seguían guiones muy claros para convencer, presionar y cerrar depósitos. Cuando alguien mostraba el más mínimo interés, el proceso se activaba. Primero, una pequeña inversión de prueba, aparentemente sin riesgo. Después, un panel online muy visual, con gráficos en tiempo real, informes descargables y un saldo que empezaba a crecer desde el primer día. Todo estaba bajo control, o eso creían. Los primeros beneficios eran la carnada perfecta. La plataforma permitía retiros pequeños, rápidas transferencias a la cuenta bancaria del cliente, correos de confirmación, incluso llamadas para felicitarle por su acierto financiero. En ese momento, el inversor dejaba de ver aquello como algo peligroso para empezar a considerarlo una oportunidad única que los demás no entendían. Al mismo tiempo, el discurso del asesor se volvía más agresivo, pero siempre envuelto en cordialidad. Hablaban de diversificar en más criptomonedas, de aprovechar ofertas exclusivas para clientes VIP, e incluso de bonificaciones si recomendaban a amigos o familiares. Cada llamada terminaba con una idea fija. Si no invertía más, estaba perdiendo una ocasión irrepetible. Entre bastidores, nada de ese dinero se invertía realmente en mercados regulados. No había compras de criptomonedas a su nombre, ni contratos, ni custodios independientes. El dinero simplemente entraba en cuentas controladas por la red de la estafa, se movía entre países y sociedades pantalla y desaparecía en cuestión de horas. Lo que Luis veía en la pantalla eran solo números inventados, diseñados para mantenerlo tranquilo. Conforme su confianza crecía, también lo hacía su exposición. El asesor le proponía subir de nivel, pasar de ser un cliente estándar a formar parte de un círculo premium. Las condiciones parecían claras: más capital invertido, más potencial de beneficio, más soporte dedicado. Luis aceptó. Había pasado del simple curioso a convertirse en el perfil ideal para una estafa con criptomonedas en toda regla. El punto de no retorno. El momento decisivo no llegó de golpe. Fue una suma de pequeñas decisiones, de ingresos adicionales, de préstamos, de vender cosas que nunca pensó que vendería. Cada paso parecía lógico cuando se veía dentro de la burbuja, rodeado de correos positivos y balances que subían sin parar. Un día, el asesor le habló de una operación especial. Según él, se trataba de una ventana muy corta de mercado, una combinación de criptomonedas y derivados que, si salía bien, podría duplicar sus beneficios en unas semanas. Había una condición: necesitaba elevar su capital por encima de una cifra concreta. Luis miró el panel, vio las ganancias acumuladas y tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Empezó por vaciar sus últimas cuentas de ahorro. Luego, pidió un préstamo personal para reformar la casa, aunque el dinero nunca llegó a tocar ladrillo alguno. Incluso vendió algunos bienes que había acumulado durante años, convencido de que, al final del camino, todo eso volvería multiplicado. En cuestión de días, transfirió a la plataforma la mayor cantidad de dinero que había movido nunca. Al otro lado del teléfono, la reacción fue fría pero profesional. Correos de confirmación, contratos adjuntos en PDF, mensajes estándar de felicidades, ha ascendido a cliente VIP. Para Luis, era el inicio de una nueva etapa. Para los estafadores, era la señal de que ya lo tenían exactamente donde querían. Las primeras señales de alarma no tardaron en aparecer. Cuando quiso retirar una pequeña parte de las ganancias para comprobar que todo seguía bien, la plataforma le mostró un mensaje nuevo. Su cuenta ha generado tantos beneficios que, antes de retirar, debe abonar una comisión de regularización. Era la primera vez que escuchaba hablar de ese requisito. Confundido, llamó a su asesor. La respuesta fue rápida, convincente, casi ensayada.
Le explicaron que se trataba de un trámite habitual, una simple formalidad que tenían todos los grandes inversores y que, una vez pagada esa comisión, podría retirar todo sin problema. La cantidad que le pedían era elevada, pero comparada con el saldo que veía en pantalla, parecía asumible. Luis volvió a rascar en lo poco que le quedaba disponible. Ingresó esa comisión extra, convencido de que era el último paso antes de ver por fin el fruto de su inversión. Pero cuando el pago se confirmó, algo empezó a cambiar en el tono de la plataforma. Las respuestas a sus correos tardaban más. Las llamadas ya no eran tan frecuentes. Y cada vez que pedía una fecha exacta para el retiro, aparecía un nuevo requisito, un documento adicional, un impuesto inesperado, una verificación pendiente. Lo que antes era fluido se transformó en un laberinto opaco, hasta que llegó el día en que todo se detuvo. Abrió la web y encontró un error extraño. Servidor no disponible. Pensó que sería algo temporal. Sin embargo, pasaron los minutos, las horas, y la plataforma seguía sin responder. En ese instante, frente a la pantalla vacía, Luis entendió algo que había resistido admitir durante meses. No estaba ante una inversión que había salido mal. Estaba atrapado en una estafa con criptomonedas, un caso real de 2026, como tantos otros que se multiplican en silencio mientras las víctimas intentan recomponer su vida. El colapso. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza irracional y miedo creciente. Luis intentaba entrar a la plataforma a cada hora, como si en algún momento el error desapareciera y su saldo volviera a aparecer en pantalla. Pero la web seguía muerta, los gráficos no cargaban, y el panel que había mirado cientos de veces ahora era solo una página rota. Empezó a llamar al número de atención al cliente. Primero, saltaba una locución automática que prometía tiempos de espera más largos de lo habitual por alta demanda. Después, ni siquiera eso. El teléfono dejó de sonar y se convertía en silencio, como si al otro lado ya no hubiera nadie. Buscó a su asesor en WhatsApp. Los mensajes que antes recibían respuesta en minutos, ahora se quedaban en un solo tic, sin confirmación de lectura. Luego, sin foto de perfil. Finalmente, el estado cambió a algo que él nunca olvidaría. Este número ya no está disponible en WhatsApp. Lo que hasta hacía poco era una relación constante de llamadas, correos y atenciones personalizadas se convirtió en un muro. Nadie respondía. Nadie explicaba nada. Nadie reconocía que ese dinero que él veía en pantalla había dejado de existir desde el primer día. Luis hizo lo que casi todos hacen cuando el pánico se apodera de ellos. Fue a su banco. Allí, un empleado revisó las transferencias, una por una. El dinero había salido correctamente de sus cuentas, rumbo a distintas entidades en el extranjero, con conceptos neutros que no levantaban sospechas a simple vista. Para el sistema bancario, la operación había sido correcta. La segunda parada fue la policía. Dentro de la comisaría, descubrió algo aún más inquietante. No era el primero que llegaba con esa historia. Ya había otras denuncias, con la misma plataforma, el mismo tipo de promesas y la misma desaparición repentina. Algunos habían perdido 10.000 euros, otros 50.000. Unos pocos, como él, lo habían perdido prácticamente todo. Las autoridades le explicaron que ese tipo de estafas con criptomonedas se habían disparado en los últimos años, que los estafadores movían el dinero rápidamente entre países, usaban empresas pantalla y cuentas a nombre de testaferros, y que, para cuando las víctimas reaccionaban, el rastro ya estaba casi borrado. Sí, podía denunciar. Sí, se abriría una investigación. Pero nadie se atrevía a prometerle que vería su dinero de vuelta. La verdadera estafa ya no estaba solo en la pantalla, sino en su vida diaria. De un día para otro, Luis tuvo que replantearse su jubilación, sus gastos, sus proyectos. Las cifras que había memorizado de su panel de inversión se convirtieron en un recordatorio constante de lo que ya no existía. Y, como muchas víctimas, tuvo que aprender a convivir con algo que no se ve en las estadísticas: la vergüenza. Investigación y verdad detrás. Con el tiempo, y gracias a la presión de las denuncias, se empezó a dibujar la verdadera cara de aquella plataforma. No era una empresa pionera en criptomonedas, ni un broker especializado en mercados digitales.
Era un chiringuito financiero más, una estructura creada para robar durante unos meses, exprimir al máximo a las víctimas y desaparecer antes de que las autoridades pudieran reaccionar. La supuesta dirección física de la compañía resultó ser una oficina virtual compartida, sin empleados, sin actividad real. Los nombres de los directivos que aparecían en los documentos eran identidades falsas o personas que ya habían estado vinculadas a otras estafas similares en otros países. El número de teléfono desde el que llamaban a Luis estaba enmascarado, redirigido desde un centro de llamadas ubicado a miles de kilómetros. Los investigadores descubrieron que la misma marca comercial había operado con varios nombres distintos. Cada vez que las quejas y denuncias aumentaban en un país, cerraban la web y reabrían otra casi idéntica, con otro logo, otro dominio y una campaña nueva de anuncios en redes. Para el público general, parecía una empresa diferente. Para quienes seguían la pista, era el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Organismos oficiales ya habían alertado sobre plataformas similares. En listas públicas de chiringuitos financieros se podían encontrar nombres que se parecían demasiado al de la empresa en la que Luis confió sus ahorros. Advertencias claras. No está autorizada para prestar servicios de inversión. Posible fraude. Riesgo extremo. El problema es que la mayoría de la gente no sabe que esas listas existen hasta que ya es demasiado tarde. La investigación también reveló que el guión usado con Luis era prácticamente el mismo que con otras víctimas. Médicos, jubilados, pequeños empresarios, personas que habían acumulado algo de patrimonio después de muchos años de trabajo, perfiles con cierto colchón económico, pero sin formación financiera especializada. El objetivo perfecto para una trama que mezcla promesas de rentabilidad, apariencia de profesionalidad y una tecnología que muy pocos entienden del todo. En algún punto del proceso, la historia deja de ser solo la de Luis. Se convierte en la historia de un modelo de fraude que se adapta a los tiempos. Antes fueron sellos, preferentes, esquemas piramidales clásicos. Hoy, la fachada son las criptomonedas, las plataformas de trading online y la supuesta innovación digital. Pero el mecanismo de fondo sigue siendo el mismo. Quitarte el miedo al principio, para quitártelo todo después. Reflexión final. El caso de Luis no es una anécdota aislada. Forma parte de una ola de estafas con criptomonedas y fraudes digitales que se extienden por todo el mundo y que cada año dejan miles de víctimas que casi nunca salen en los titulares. Personas que hicieron lo que había que hacer: ahorrar, buscar una rentabilidad mejor, confiar en quien parecía saber más. Hay varias lecciones que se repiten en casi todos estos casos. La primera es sencilla, pero muchos la olvidan. Si alguien te promete rentabilidades altas, constantes y prácticamente sin riesgo, no te está ofreciendo una inversión. Te está vendiendo una ilusión. En los mercados reales, las subidas y bajadas forman parte del juego. Quien solo te enseña números verdes casi siempre te está ocultando algo. La segunda lección tiene que ver con la verificación. Antes de enviar un solo euro, hay preguntas que deberían ser obligatorias. ¿Está la empresa regulada por un organismo oficial reconocido? ¿Aparece en algún listado de advertencias como posible chiringuito financiero? ¿Hay opiniones reales, contrastables, fuera de su propia web y sus anuncios? La tercera lección es más incómoda. Nadie es inmune. Ni la formación, ni la profesión, ni la edad te blindan contra este tipo de engaños. Los estafadores conocen muy bien las emociones humanas, la ambición, el miedo a perder una oportunidad, la confianza en la autoridad, la necesidad de seguridad. No atacan solo tu cartera, atacan tu forma de ver el futuro. Hoy, Luis sigue intentando recuperarse, no solo en lo económico, sino en algo más difícil de recomponer: la confianza en su propio criterio. Como muchas víctimas, ha tenido que aprender a hablar de lo que pasó para evitar que otros caigan en la misma trampa. Y ahí estás tú, que estás viendo este video. Quizás nunca has invertido en criptomonedas, o quizás ya lo has hecho. Tal vez alguien te ha llamado ofreciendo una oportunidad única, o has visto anuncios que prometen multiplicar tu dinero casi sin esfuerzo. La pregunta es simple: ¿qué vas a hacer con esta historia? Porque esta estafa con criptomonedas, este caso real de 2026,
no es solo el relato de cómo alguien perdió 300.000 euros. Es una advertencia. Una señal en rojo en medio de un mundo financiero cada vez más rápido, más digital y, a la vez, más vulnerable. Si quieres seguir conociendo casos reales de fraudes, estafas millonarias y chiringuitos financieros que arruinaron vidas, suscríbete al canal. Aquí seguiremos contando las historias que muchos preferirían ocultar, para que la próxima vez, cuando veas una oportunidad demasiado perfecta, recuerdes algo muy simple. No todo lo que brilla en la pantalla existe de verdad.